¿Te ha pasado esto? Pasas semanas intentando olvidar a alguien. Dejas de revisar sus redes, piensas menos en esa persona, empiezas a recuperar la calma. Y justo cuando parece que por fin estás avanzando, aparece un mensaje, una reacción a una historia, un cómo has estado. Y de repente todo aquello que creías superado vuelve a moverse dentro de ti. La pregunta es inevitable. ¿Por qué algunas personas siempre llegan cuando estás a punto de superarlas? Y aquí viene algo que podría sorprenderte. La mayoría de las veces no es casualidad, no porque tengan poderes especiales, no porque puedan leer tu mente, sino porque la psicología explica que cuando una dinámica emocional ha sido intensa, tanto tú como esa persona suelen estar conectados por patrones invisibles que siguen activos incluso después de la distancia. Y hoy vas a descubrir por qué ocurre esto, qué está pasando realmente en tu mente cuando alguien reaparece y, sobre todo, cómo evitar caer una y otra vez en el mismo ciclo. Porque si entiendes esto, podrías ahorrarte meses o incluso años de sufrimiento. Primero quiero que pienses en algo. Cuando esa persona reaparece, ¿qué es exactamente lo que sientes? Porque muchas personas responden rápidamente, amor. Pero cuando profundizamos un poco más, encontramos algo distinto. Ansiedad, esperanza, nostalgia, curiosidad, alivio, confusión. Y aquí está el primer error. Confundimos emociones intensas con amor. Solo porque algo nos mueve profundamente no significa que sea bueno para nosotros. Y esto nos lleva a la primera explicación psicológica. El cerebro humano odia las historias incompletas. Existe un fenómeno llamado efecto Zeigarnik. Los investigadores descubrieron que nuestra mente recuerda mucho mejor aquello que quedó sin resolver. Una conversación interrumpida, una pregunta sin respuesta, una relación que terminó sin cierre. Por eso hay personas que estuvieron contigo 3 meses y ocupan más espacio mental que alguien con quien compartiste años. No es porque fueran más importantes, es porque dejaron preguntas abiertas. Tu cerebro sigue buscando respuestas, sigue intentando cerrar una puerta que nunca se cerró completamente. Y cuando esa persona reaparece, aunque solo sea con un mensaje insignificante, tu mente interpreta que quizá ahora sí obtendrá las respuestas que lleva tiempo buscando. Quizá ahora sí entenderás lo que pasó. Quizá ahora sí todo tendrá sentido. Pero aquí aparece una segunda explicación mucho más profunda, la teoría del apego. John Bowlby descubrió que nuestras relaciones adultas suelen seguir patrones aprendidos durante la infancia. Si creciste sintiéndote seguro emocionalmente, probablemente las ausencias te afectan menos. Pero si creciste con incertidumbre emocional, afecto inconsistente o miedo al abandono, tu sistema emocional aprendió algo diferente. Aprendió que amar significa esperar. Aprendió que amar significa perseguir. Aprendió que amar significa esforzarse constantemente para no perder a alguien. Y cuando una persona desaparece y reaparece, activa exactamente ese sistema. Por eso muchas veces no reaccionas únicamente a esa persona. Reaccionas a heridas antiguas que todavía siguen vivas. Y ahora viene algo todavía más incómodo. Muchas personas no vuelven porque hayan cambiado. Vuelven porque sienten que te están perdiendo. La psicología social estudia algo llamado principio de escasez. Cuando algo deja de estar disponible, automáticamente parece más valioso. Mientras estabas pendiente, mientras escribías, mientras perseguías, no hacían demasiado. Pero cuando comienzas a alejarte, cuando recuperas tu energía, cuando vuelves a enfocarte en tu vida, entonces aparece el mensaje, la llamada, la reacción. No siempre porque exista amor. A veces simplemente porque perciben que ya no tienen acceso a ti como antes. Y aquí quiero que prestes mucha atención, porque esta parte puede cambiar completamente tu perspectiva. La pregunta importante no es, ¿por qué volvió? La pregunta importante es, ¿qué cambió realmente? Porque muchas personas regresan, pero muy pocas regresan transformadas. Y esa diferencia lo cambia todo. Piensa en esto. Si una persona desapareció cuando más la necesitabas, si te dejó confundido, si te hizo sentir insuficiente, y ahora vuelve, ¿qué evidencia tienes
de que será diferente esta vez. No palabras, no promesas, no mensajes bonitos, evidencia real. Porque las palabras generan esperanza, pero los patrones revelan la verdad. Y aquí llegamos a la parte más importante de este video. ¿Qué hacer cuando alguien reaparece justo cuando estaba sanando? La primera cosa es detenerte antes de reaccionar. No respondas desde la emoción. No respondas desde la nostalgia. No respondas desde el alivio. Respira. Date tiempo. Porque muchas veces lo que sientes en ese momento no es claridad. Es activación emocional. Y las decisiones tomadas desde la activación emocional suelen terminar mal. La segunda cosa es preguntarte algo muy simple. ¿Qué versión de mí quiere responder? ¿La versión herida? ¿La versión solitaria? ¿La versión que todavía busca validación? ¿O la versión que ha estado trabajando para sanar? Esa pregunta suele revelar mucho más de lo que imaginas. Y la tercera cosa es recordar algo que la mayoría olvida. Extrañar a alguien no significa que esa persona sea buena para ti. Puedes extrañar una relación tóxica, puedes extrañar a alguien que te hizo daño, puedes extrañar una dinámica que te rompía por dentro, porque el cerebro extraña lo familiar, no necesariamente lo saludable. Y aquí está la verdadera señal de que estás avanzando. No es que ya no pienses en esa persona, no es que ya no te afecte, no es que nunca más sientas nostalgia. La verdadera señal es otra, que cuando reaparece ya no estás dispuesto a sacrificar tu paz para recuperarla, porque entonces algo ha cambiado, y ese algo eres tú. Por eso quiero terminar con una pregunta. Cuando esa persona vuelva a aparecer, porque quizá vuelva, estarás buscando recuperar a esa persona, o estarás protegiendo la vida que has empezado a construir sin ella, porque la respuesta a esa pregunta puede determinar los próximos años de tu vida.